Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a seguir con nuestra serie del Evangelio de Juan. Y hoy estaremos viendo los últimos versículos, pero aquí no terminan el capítulo 1, pero vamos a ver solamente el los versículos 29 hasta el versículo 34, 29 a 34. Y el tema que he elegido para ese corto pasaje es: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sábado pasado estuvimos viendo el testimonio de Juan el Bautista, que le habíamos titulado el testimonio del vocero. Vimos el testimonio de Juan el Bautista, el vocero que Dios había enviado para hablar sobre la vida o la venida del Cordero de Dios, que Él iba a venir. Y que Juan el Bautista mismo, había gente que habían sido enviados por los líderes religiosos. Vimos en los versículos 19, Juan capítulo 1, 19 a 28. Vimos que los líderes religiosos habían mandado, los líderes de Israel habían mandado a sacerdotes y ayudantes del templo para que vayan a preguntar a Juan el Bautista si él era este Mesías o el profeta Elías o el profeta que ellos estaban esperando. Así que fueron con toda la expectativa, porque Juan estaba bautizando, mucha gente se estaban convirtiendo, gente se estaban acercando a Juan, había gente que se estaban reconciliando con Dios. Recuerda que os dije que antes que apareciera Juan el Bautista en el escenario, los hijos de Israel habían estado 500 años sin ninguna palabra de Dios. Así que durante todas 5 generaciones, Dios no habló al pueblo. Estaban en total oscuridad. De la misma manera también que la iglesia estaba casi 500 años en total oscuridad, hasta que la Biblia salió de la iglesia católica por Martín Lutero y fue comprendido y traducido en diferentes idiomas, y la gente empezaron a entender y a comprender la palabra del Señor. Así también hubo este tiempo de oscuridad de 500 años para el pueblo de Israel, hasta que Juan el Bautista salió y vino a la escena. Así que la gente que mandaron para que preguntaran a Juan el Bautista, lo podemos leer en Juan capítulo 1, de versículo 19 a 28. Le preguntaron si él era el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Porque ellos estaban esperando que el profeta Elías, que fue llevado al cielo sin ver la muerte por el Señor, ellos esperaban que él iba a regresar físicamente otra vez antes de la venida del Señor. Pero cuando llegaron a Juan el Bautista, esta gente le preguntaron, en vez de que Juan les contestara que no soy el Mesías, o soy solamente eso, o soy el profeta del antiguo, soy Elías que ha venido, se había presumido sobre eso. Pero en vez de hacerlo, él no dijo nada de eso, simplemente él dijo que yo soy la voz que clama en el desierto, abren camino para la llegada del Señor. Él citó Isaías 40, versículo 30. Eso lo podemos ver en los anteriores pasajes, en la enseñanza de sábado pasado. Así que Juan el Bautista reconoció que él no era el Mesías. Él reconoció, no se tomó el lugar que no le correspondía. Ni siquiera se consideró digno, imagínense. Dijo que él mismo no era digno de ser el esclavo del Mesías. Aún peor, que no era ni digno de desatar la correa de sus zapatos o de sus sandalias. No tenía ni este privilegio.
que desatar las correas cuando un esclavo o cuando un amo llegaba a su casa en aquel tiempo. Los esclavos corrían, le ponía agua para lavarse los pies, desataba las sandalias, sus cuerdas de las sandalias, y él se lavaba los pies, se lavaba las manos y entraba en su casa. Pero ese era un trabajo para un esclavo, lo más bajo de una casa. Pero Juan el Bautista confiesa aquí que él ni es digno de ser un esclavo, ni es digno de desatar las correas de las sandalias del Mesías que iba a venir. Así que multitudes de personas, incluyendo cobradores de impuestos y soldados, y mucha gente, el público, mucha gente se arrepintieron, aceptaron el mensaje de Juan el Bautista y se bautizaron y preguntaron qué debemos hacer. Y Juan les dijo lo que tenía que hacer para demostrar que se habían arrepentido. O sí se entender que es imposible decir que una persona es creyente y sigue viviendo una vida que no es creyente. ¿Qué quiere decir? Que no puede decir que yo soy creyente y sigo robando o sigo mintiendo y sigo viviendo en el pecado. Así que Juan les dijo, si eres cobrador de impuestos y de verdad te has arrepentido, deja de cobrar más de la cuenta. Si eres soldado y de verdad te has arrepentido de tus pecados, deja de acusar a la gente falsamente y sea conforme con el sueldo que te dan. No estafa a la gente. Así que él les lleva a comprender que debe haber pruebas visibles en la vida de cualquier persona que se considera creyente. Así que Juan les hizo entender que cuando esa gente insistían que si no eres el Mesías, si no eres Elías que iba a venir, si no eres el profeta que estamos esperando, ¿sabe? Eso que le retaron, le preguntaron, entonces ¿por qué bautiza? Recuerda lo que les dije. Los judíos de antes no tenían conocimiento de bautismo, pero no eran los judíos que se bautizaban, eran los gentiles que se bautizaban para convertirse al judaísmo. Así que eso era muy fuerte para los judíos que estaban en aquella época, porque estaban viendo los líderes religiosos judíos que los judíos se estaban bautizando. ¿Qué quiere decir? Desechando la antigua ley para recibir algo nuevo que el Mesías estaba trayendo. Ese era el significado de bautismo para ellos. Así que ellos estaban rechazando el judaísmo, esperando lo nuevo que el Mesías iba a traer. Así que en vez de que esos sacerdotes que habían enviado y los ayudantes de templo se arrepintieran como las demás personas y aceptar y ser bautizado, en vez de hacerlo, cuestionaron a Juan que quién le dio la autoridad de bautizar. Así que Juan les hizo entender, no le contestó que Dios me dio la autoridad y tengo todo el poder. No. Solamente les dijo que yo, Juan, bautizo con agua. Solamente estoy bautizando con agua. Pero entre la multitud, entre ustedes, había alguien cuya identidad era desconocida para ellos mismos. Ellos no conocían quién. Y esa persona, Juan dijo que esa persona era más grande que él mismo, Juan el Bautista, y que esa persona solamente iba a bautizar, pero bautizará no con cualquier cosa, pero bautizará con el Espíritu Santo y bautizará con fuego. También hablamos de que el Evangelio de Juan no nos elabora qué quiso decir Juan por el bautismo del fuego o el bautismo del Espíritu Santo. Solamente ahí lo menciona Juan el Bautista, pero el apóstol Juan no lo menciona más después de eso sobre el bautismo del Espíritu Santo. Pero pudimos verlo en el libro de Hechos, que Lucas nos explica en el libro de Hechos que había 120 discípulos de Jesús que estaban en Jerusalén en el tiempo de Pentecostés. En el tiempo de Pentecostés estaban en un aposento alto, en una casa ahí orando, y descendió el Espíritu Santo sobre ellos y pudieron ver lenguas de fuego sobre sus cabezas, y cada uno hablaba de un idioma totalmente diferente que no había aprendido, tal como el Espíritu le llevaba a hablar, y glorificaban a Dios en ese idioma. Ahí fue el bautismo del Espíritu Santo y hubo este fuego. Y vimos también que no es bastante preciso, el Nuevo Testamento no nos aclara, la Biblia no nos da todos esos detalles de qué significa el bautismo por el fuego. Porque el bautismo por el fuego puede ser sufrimiento, ¿sabes? Que fuimos bautizados en sufrimiento, puede referirse a sufrimiento, o las pruebas que un creyente tiene que vivir,
o puede referirse al mismo Espíritu Santo, porque hay partes de la Biblia donde el Espíritu Santo es referido como fuego, es representado como fuego. Así que no es muy claro qué quería decir o qué quiere decir Juan el Bautista ahí, que el Mesías bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sabemos que él bautizó con el Espíritu Santo el día de Pentecostés, según lo que nos narra Lucas, y también que hubo fuego en este momento que apareció sobre sus cabezas, lenguas de fuego. Pero aparte de eso, el apóstol Juan no nos da ningún índice más sobre eso en su evangelio que él escribió. Así que no está claro nada del bautismo, del bautismo por el fuego, así que no me gustaría arriesgarme para dar mis propias opiniones sobre ese tema, porque estaré creando una doctrina personal para mí mismo. Y espero que nadie lo va a tomar literalmente y coger sus miembros de la congregación y meterle en fuego para bautizarle de verdad literalmente por el fuego, porque matarás a alguien si le bautizas por el fuego literal. Así que no es literal, ¿sabes? No es literal fuego en sí, sino encenderemos el cabello de muchas personas aquí que tienen mucho cabello, le echaremos fuego encima para bautizarle por el fuego. Así que hoy vamos a entrar en nuestra enseñanza de hoy, que empieza desde Juan capítulo 1, versículo 29 a 34. Juan capítulo 1, 29 a 34. Juan 1, 29 a 34. ¿Lo tenéis? Seguimos. Dice, al día siguiente, ese después de que todo el jaleo que ocurrió con los líderes religiosos que vinieron, los sacerdotes y los ayudantes que vinieron a ver a Juan. Así que después de eso, dice el apóstol Juan, que al día siguiente, Juan el Bautista, aquí, Juan el Bautista, o Juan vio a Jesús, se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 30 dice, Juan dice, a él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. Escucha otra vez el testimonio de Juan aquí. Dice, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Y no sabía que él era el Mesías. Pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu Santo descender y reposar, es él que bautizará con el Espíritu Santo. Aquí no menciona el fuego. Así que es él que bautizará con el Espíritu Santo. Y vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios. Así que la declaración de Juan el Bautista aquí, hermanos, nos revela que hubo un tiempo antes, o un tiempo que ocurrió todo lo que Juan el Bautista está explicando aquí. Él no está hablando de un acontecimiento futuro. Él no está hablando de algo que va a ocurrir. Está hablando de algo que ya ocurrió, algo que ya había ocurrido. Significa que él ya había tenido contacto con Jesús antes de que vinieron esos líderes, esos sacerdotes y los ayudantes del templo para cuestionar su autoridad, o si él era el Mesías que iba a venir, o si él era Elías, o si era el profeta, antes de que Juan se defendiera explicando que él no era nada de eso, simplemente la voz que clama en el desierto prepara el camino, abre el camino para el Señor. Así que es probable que Juan el Bautista ya había bautizado a Jesús, al Señor Jesús. Él ya lo había bautizado y quizás Jesús regresaba de los 40 días que él había pasado, porque si leemos los demás evangelios sinópticos, vemos que el Señor Jesús después de su bautismo se fue al desierto y estuvo 40 días y fue tentado por Satanás ahí. Así que ese escenario seguramente que nos representa el Señor Jesús regresando de los 40 días después de haber estado en el desierto tentado por Satanás, y Juan el Bautista le ve venir, y ahí Juan el Bautista hace la declaración que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una cosa que quiero que recuerden, hermanos, es que
el día siguiente del día que los líderes, que eso está ocurriendo, lo que está ocurriendo ahora, ocurrió el día siguiente del día que los líderes religiosos mandaron a los sacerdotes y a los ayudantes del templo para que cuestionaran a Juan el Bautista. Y después de ese día que ellos habían hablado con Juan el Bautista, es ahí donde Juan vio, podemos decir que los ayudantes del templo y los sacerdotes fueron a ver a Juan un lunes. Y el martes, Juan vio a Jesús acercándose a él y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es de él que yo os decía que viene alguien después de mí. Así que tiene que haber habido un encuentro con Juan y Jesús mucho más antes de que Juan hiciera esta exclamación de miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Si uno está enseñando a alguien que no ha leído la Biblia o que no es judío de ninguna manera, a alguien que no ha leído el Antiguo Testamento, sería como, ¿qué me está hablando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Hay un significado detrás de eso? Sí. Las personas a quien Juan hablaba, los judíos, ellos entendieron claramente qué quería decir con esas declaraciones de aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque unos 1000 años o más atrás, los hijos de Israel ellos mismos eran esclavos en Egipto. Antes de la aparición, antes de que viniera Juan el Bautista en el escenario, antes de que viniera Elías, antes de que existiera David y todos los demás grandes hombres de Dios que existieron. Y los hijos de Israel, antes de que fue formado su nación en sí, que tuvieron la tierra prometida, ellos eran esclavos en Egipto. Y fueron esclavos durante 400 años. Fueron esclavos en Egipto, 4 generaciones en total. Y Dios les liberó con mano poderosa, como lo podemos leer en Éxodo. Dios les liberó con mano poderosa. Y Dios hizo 10 plagas en Egipto para poder liberar, para poder presionar al faraón y a los egipcios de dejar ir a los hijos de Israel. Y la última plaga que Dios dio a los egipcios y al faraón era la plaga de la muerte de los primogénitos de los egipcios. ¿Sabes? Hubo una muerte de los primogénitos de los egipcios, pero eso no afectó a ninguno de los hijos de Israel. ¿Recuerdan cuando estuvimos haciendo un estudio de doctrinas cristianas? Hablamos sobre la redención y os expliqué un poquito, di más información sobre los sacrificios que ellos tenían que hacer. Si no se acuerdan, intentaré de mandaros la enseñanza otra vez para que lo podáis mirar. Pero no vamos a entrar en los detalles, pero vamos a aclarar por qué Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cuando Dios mandó la última plaga, que era el ángel de la muerte que tenía que dar la vuelta por Egipto y matar a los primogénitos de Egipto, para evitar que el ángel de la muerte matara a los hijos de Israel, Dios, y para que no entrara este ángel en la casa de los hijos de Israel y matara a sus primogénitos, ellos deberían marcar los postes de su casa con la sangre del cordero que ellos tenían que matar. Tenían que buscar un cordero sin defecto, sin mancha, un cordero bien saludable y matar este cordero con todas las condiciones que Dios les había dado, asar la carne, comerlo con hierba amarga y comerlo toda la misma noche que ellos estaban ahí, preparar sus cosas para salir el día siguiente y deberían quemar todo el resto de lo que sobraba de ese cordero y deberían usar la sangre de ese cordero mientras que ellos estaban en casa comiendo, deberían usar la sangre de ese cordero con hojas de hisopo, marcar los postes de sus puertas para que cuando pasa el ángel de la muerte verá la sangre, sabrá que eso es el sello de los hijos de Dios, eso es la casa de los israelitas, porque a través de esa sangre todos que vivían en esa casa se salvaban. La sangre hacía que el ángel pudiera reconocer que eso es la casa de los hijos de Israel. Así que cuando eso ocurrió, a salir de Egipto,
Dios les llamó, les dijo a Moisés que, oye, lo que ha pasado, lo que acabas de hacer, eso es la primera Pascua. Tenés que llamarlo Pascua, es la primera Pascua. Es que con esa primera Pascua no es la última. Tenés que seguir celebrando más Pascuas. Y Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 12, de versículo 24, le dice a Moisés sobre la Pascua, dice, recuerden estas instrucciones. Son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberían obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿para qué esta Pascua? ¿Por qué celebramos la Pascua? El versículo 26 dice, ¿qué significa esta ceremonia? Y 27 tiene la respuesta. Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto. Y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Así que Dios le dice, la Pascua que acabáis de celebrar, tenéis que hacerlo para siempre, tenéis que ser de generación en generación. Así cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, cuando él dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los que le escucharon entendieron exactamente lo que él quería decir. ¿Por qué? Porque ya sabían lo de la Pascua, que había un Cordero que mataron en su tiempo para que los hijos de Israel no murieran cuando estaban en Egipto. Así que Jesús es considerado en el Nuevo Testamento como el Cordero de la Pascua. Lo vamos a leer como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, 7. Jesús es considerado como el Cordero de la Pascua, que es aquel Cordero que murió, que fue entregado, ¿vale? Para que los hijos de Israel, los que estaban bajo este techo o aquella casa, aquella noche, que ellos no murieran. Pero esta vez Él no es un cordero animal, no es un cordero animal que el apóstol Pablo está hablando aquí en 1 Corintios capítulo 5, pero está refiriéndose a que Jesús, que Dios ofreció a su Hijo como un cordero, el cordero de la Pascua, tal como los hijos de Israel también mataron a un cordero para que todos aquellos que estaban en esa casa pudieran sobrevivir. Jesús es este cordero también que Dios ofrece para la salvación. Dice 1 Corintios capítulo 5, 7, desháganse de la vieja levadura, quitan a ese perverso de entre ustedes. Antes de llegar a este versículo 7, en el versículo 1 de 1 Corintios capítulo 5, están hablando del pecado en la iglesia. Está hablando de pecado en la iglesia, que no debe haber pecado en la iglesia, que el que está viviendo en pecado, aquí hablaba de pecado sexual, que el que está viviendo en este tipo de pecado, deben que sácanle, dice que quítanle. ¿Por qué? Dice que una pequeña levadura, la levadura en el Nuevo Testamento representa el pecado, que un poquito de pecado permitido en la iglesia puede afectar a otros hermanos. Es lo que está diciendo aquí, que desháganse la vieja levadura, quitando a ese perverso entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura. Y quiere decir que si se quita a esta persona que está como contaminando las demás personas, la iglesia volverá a ser una iglesia sana. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros. Así que también Dios dio otros mandamientos, no solamente, presta atención hermanos, no solamente el mandamiento que le dio sobre la Pascua a los hijos de Israel. Él también dio otros mandamientos que lo podemos leer en Levítico capítulo 4 si tenéis tiempo, que son mandamientos sobre los pecados. ¿Qué tipo de sacrificios ellos tenían que hacer cuando alguien cometía algún pecado? Tenían que hacer, si el sacerdote pecaba, ¿qué tenían que hacer? Si alguien de la comunidad pecaba, ¿qué tenían que hacer? Así que, pero todo eso conllevaba el sacrificio de un animal. Deberían sacrificar un animal para que la sangre del animal, o el animal moría en lugar del pecador. Y la sangre del animal cubría, no literalmente, pero es algo que nosotros no podemos comprender con nuestras mentes limitadas. Pero Dios permitía que la sangre del animal es como cubría el pecado de la persona.
Y Dios perdonaba el pecado de la persona después de que la persona ofreciera un sacrificio de animal. Tenía que haber sido un cordero de 1 año o un chivo de 1 año sin defecto, sin ninguna mancha. Pero esos sacrificios que ellos ofrecían no borraban los pecados. No solamente tapaban los pecados. Como lo sabemos, Hebreos 10, capítulo 1, Hebreos 10, versículo 1 a 4, lo dice así. Dice, el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Así que solamente era un tenue anticipo de las cosas buenas que iba a venir. ¿Y qué son esas cosas buenas que iba a venir? La gracia de Dios a través de Cristo Jesús, su muerte en la cruz. Así que dice, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema, habla del Antiguo Testamento, el sistema religioso de sacrificio de animal, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habían purificado una vez, o se habían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quiten los pecados. Así que es totalmente imposible. Aunque Dios permitía que ellos ofrecieran esos animales como sacrificios, pero no quitaba sus pecados. Había un sacrificio perfecto que iba a venir. Por eso que cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir, dijo, ahí está el sacrificio perfecto de Dios, que quita todos los pecados. No cubre, no, quita todos los pecados del mundo. Así que Juan supo que Jesús era ese sacrificio que Dios mismo ofrece para borrar todos los pecados de la humanidad. ¿Por qué? Porque los sacrificios de antes que ellos ofrecían los judíos, esos sacrificios no quitaban los pecados en sí, sino lo tapaban nada más. Pero necesitaban que sean perdonados los pecados de las personas. Un sacrificio que debería solamente ofrecerse una vez, es lo que nos dice aquí en Hebreos capítulo 10, 11 a 12, lo pone así. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día. ¿Qué quiere decir? En el antiguo sacrificio, en el antiguo sistema judío, el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios todos los días por el mismo pecado. Así que el pecado no era perdonado. El pecado en sí no era borrado, aunque era perdonado, pero no era borrado. La culpa seguía ahí, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. El versículo 12 dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció, aquí está hablando de Jesús, que Él se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Así que no estamos hablando de cualquier sacrificio que hizo Jesús, pero un sacrificio que con ese sacrificio todos nuestros pecados son perdonados y completamente borrados. Así demostró Dios su amor para con nosotros, que cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios sigue derramando su amor para con nosotros, permitiéndonos para que nosotros podamos seguir escuchando su palabra, dándonos tiempo para que nosotros podamos poner nuestras vidas en orden con Él. El que cree en el Hijo de Dios será salvo, pero el que rechaza la salvación que proviene del Hijo de Dios, dice la palabra que ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ha rechazado la salvación que proviene del Hijo de Dios en sí. Juan dice, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí vamos a dejarlo hoy y seguiremos el próximo sábado con los demás versículos que lleva eso. Nos falta aún los versículos 28, 30, 31, 32 hasta 34,
lo iremos viendo el próximo sábado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que ha sido predicada. Gracias por el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros y todo lo que tú seguirás haciendo por nosotros. Gracias por la vida que tú nos has dado. Oh Señor, nuestras mentes limitadas a veces no comprenden cosas maravillosas, como tu palabra, la grandeza de quién eres tú. Pero te suplico, Señor, ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos a acercarnos más a ti. A través de tu palabra, cultivando una relación íntima y personal contigo todos los días. Gracias por todo. Y en el nombre de Jesús. Amén.